Hola gente, soy Arturo, bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver el compendio del poder tras el trono que pertenece, es el compendio que acompaña a la tercera parte de la campaña del enemigo interior para Warhammer Fantasy, publicada aquí en España por Devir, originaria de Cubicle 7, donde tenemos este compendio que acompaña a esta tercera parte que ya hemos visto aquí en el canal completita y que vamos a pasar a ver ahora. Os aviso, básicamente lo que vamos a encontrar dentro de este compendio es una expansión de lo que sería la campaña. Por lo tanto, va a tener muchísimas aventuras, muchísimos personajes, muchísimos secretos y muchísimos spoilers. Así que si queréis jugarla, mejor que saltéis directamente a conclusiones o que dejéis de ver el vídeo, porque no quiero estropearos las diferentes sorpresitas que vais a encontrar dentro de la misma. Vamos con ello. Bueno, vamos con el compendio del poder tras el trono, el compendio esencial para las campañas en Middenheim, esta tercera parte del enemigo interior, ¿vale? Donde vamos a empezar aquí abriéndolo con este mapa de Middenheim, que ya lo hemos visto, ¿vale? Tanto en el poder tras el trono como en Middenheim, la ciudad del Lobo Blanco, donde tenemos el Fauslag, que es donde es la roca en la cual se sitúa la ciudad, y cómo está dividida en diferentes barrios que, especialmente pues en el suplemento de Middenheim, pues se os vienen descritos uno a uno. Tenemos un poquito de historia donde se nos habla de que justamente esta es posiblemente una de las, o por la parte de toda la campaña, ¿no? Esta campaña, el enemigo interior, que se divide en 5 partes, pues posiblemente esta parte sea la más compleja de llevar a la mesa, la que más va a exigir al director de juego y que, pues bueno, que justamente por eso es de las más recordadas y más queridas. Tenemos por aquí un par de cartas de algunos de los autores. Y esta pequeña introducción que, pues bueno, ya es conocida si habéis visto el resto de suplementos y de reseñas que hemos venido haciendo de la campaña, ¿no? Donde tenemos estos recuadros de ganchos de aventura y estos recuadros con el soldado veterano para Grognars o Grognars, ¿no? Para los que ya hayan jugado en alguna otra edición del juego la campaña, donde se van a venir incorporando pues variaciones para hacerla sorprendente, fresca y distinta, aun cuando ya la hayas visto, ¿vale? Comenzamos con el capítulo primero, que es la fiesta del Jardín del Graf. Dentro de lo que es la campaña del poder tras el trono, una de las partes fundamentales o la parte más importante es el carnaval, donde nos va a venir separado por días, incluso por horas, los diferentes acontecimientos que se van a ir sucediendo durante este carnaval. Y bueno, pues una de las cosas que nos venía es justamente esta fiesta en el Jardín del Graf Boris Todbringer, donde pues aquí nos viene mucho más descrita, mucho más extendida, mucho más expandida, y que pues la vamos a poder utilizar justamente pues dentro de lo que es la propia campaña para poder relacionarnos con diferentes PNJs importantes y poder obtener información acerca de lo que va sucediendo o de la trama en marcha, ¿vale? Y justamente pues esta fiesta donde vamos a tener a los diferentes asistentes que aquí nos vienen relatados a la hora a la que llegan, qué es lo que hacen, a qué hora se van. Es decir, hay que tener aquí un cronograma bastante detallado sobre los movimientos de cada uno de estos PNJs. Continúa con más aún, puesto que evidentemente pues esta fiesta en el Jardín del Graf pues es uno de los eventos más importantes donde van los personajes, evidentemente los PNJs más importantes y más relevantes, y que también se nos dice el hecho de que, cuidado, ¿no? Que lo más probable es que los jugadores no puedan entrar aquí, ¿no? No tengan el nivel suficiente como para ser invitados, por lo cual van a tener que buscarse la forma, van a tener que buscarse el método de cómo pues buscar una invitación, colarse o ver cómo se las apañan para poder estar aquí. Tenemos la tabla de resultados de socialización, donde pues evidentemente por los niveles de éxito dentro de lo que es el juego, pues se podrá obtener una u otra. Y el espiar en el laberinto de setos, puesto que el jardín del Graf, aquí tenemos en la ilustración inicial, pues justamente pues es uno de esos jardines con un laberinto hecho de setos, que además te explican que, pues evidentemente Middenheim, al encontrarse encima de lo que es una roca, que es el Fauslag, pues evidentemente hay poca vegetación y tal, ¿no? Entonces que esta zona, este jardín,
que es de lo poquito que florece por allí, pues es muy limitado y es modificado mediante magia por los hechiceros de Jade del gran gremio de hechiceros de Middenheim para modificarlo, cambiar el circuito o cambiar el trazado del mismo y que pues siempre acabe, a pesar de que sea chiquitito, pues que siempre acabe resultando sorprendente y que nadie pues se aprenda rápidamente, ¿no? El cómo entrar y cómo superarlo. Entonces va a haber aquí pues una tabla de lo que se puede espiar dentro de lo que es el propio laberinto de setos con los diferentes personajes que van a estar por allí pululando o caminando a las diferentes horas, dependiendo a la cual vayamos, la información que se puede obtener, así como la tabla de resultados de orientación en el laberinto para ver si pues, eres capaz de salir de allí o tardas mucho, y eso pues genera una imagen mejor o peor pues en los diferentes asistentes a esta fiesta del Grafenjardin, ¿vale? Y luego está dividido por horas, que ya hemos visto los personajes que van a ir apareciendo y el tipo de relaciones que tienen entre ellos, que como veis pues está muy detallado. Tiene sus pequeños ganchitos de aventura por ahí. Y como digo, pues realmente pues este evento, que es pues bastante relevante por si queremos obtener información a la hora de relacionarnos con estos diferentes PNJs, pues aquí nos viene muy detallado y pues muy útil, ¿no? Tenemos aventuras de relleno, puesto que al fin y al cabo esta parte de la campaña es de muchísimo roleo, donde va a importar mucho la sociabilización de los personajes con esos PNJs, ¿no? Entonces, entre medias, mientras pues comienzan a descubrir que algo hay en marcha y se ponen a tratar de averiguarlo y descubrir y tal, pues va a haber tiempo para que puedan realizar otras tareas o meterse en medio de otras misiones o de otras aventuras, ¿vale? Entonces aquí nos vienen, por ejemplo, el vino de la locura, donde Gotthard von Wittgenstein, que es este descendiente de los Wittgenstein, de este castillo Wittgenstein que teníamos en la segunda parte, en la de Muerte en el Reich, que es este castillo que explota, que estaba corrompido por la piedra bruja, ¿no? Todos sus habitantes, pues uno de ellos había huido aquí a la ciudad y pues se encontraba dentro de lo que es la secta de Slanesh de el cetro de Jade, ¿vale? Y pues utilizando o aprovechando el carnaval, pues tiene un pequeño plan que va a poner en marcha. Y es que la asociación o el gremio de productores de vino, pues como un poco como dispendio durante esta fiesta o esta festividad, lo que va a hacer es llenar un día todas las fuentes de la ciudad de vino. ¿No? Es así con un gasto suntuoso, pues para demostrar que, oye, es que Middenheim es capaz de hacer este tipo de cosas. Y lo que ha planeado este Gotthard Wittgenstein, que es un cultista, un sectario, ¿no? De esta secta del cetro de Jade, de adoradores de Slanesh, pues es que ha conseguido una serie de barriles de mosca estaliana, que es una droga que pues sobreexcita a la gente, ¿no? Les pone un estado de excitación enorme y pretende mezclarla con el vino que se va a distribuir por todas las fuentes de Middenheim y que evidentemente pues mucha gente va a beberlo, ¿no? Evidentemente. Y con esto, pues pretende crear una especie de orgía y de depravación gigantesca que logre invocar al propio dios del caos, ¿no? A este Slanesh. Y los jugadores, pues, simplemente deambulando por allí, se van a encontrar con esta situación y van a tener que tratar de detenerla, ¿vale? Que esta es una aventura más o menos cortita, bien presentada. El resto que vamos a encontrar ya no son ni siquiera aventuras, más bien son encuentros, ¿vale? Son encuentros cortos donde, por ejemplo, aquí en Mira el pajarito, pues lo que se encuentran es que alguien, un ladrón, está utilizando pájaros para robar pequeñas joyas y tal, ¿no? Entonces van a perseguir a uno de estos hasta donde está ese ladrón que los tiene amaestrados y pues tendrán que detenerlo. En Bonito Osito, pues lo que se van a encontrar es con una domadora de osos durante este carnaval que va a perder el control y pues van a tener que ayudarla a controlarlo o a detener al oso antes de que cause ningún daño o perjuicio. Entre los muertos, que pues se van a encontrar con ladrones de tumbas, lo cual es raro, puesto que Middenheim, como digo, ¿no? Es una ciudad muy limitada porque no puede crecer, tiene esas limitaciones de estar situada encima del Fauslak, de esta roca, y por tanto hay un cementerio muy chiquitito, ¿no? Dedicado a Amor, al dios de la muerte,
y que es un cementerio pues muy chiquitito porque evidentemente por motivos de espacio, ¿no? Y evidentemente pues simplemente limitado a gente con mucha capacidad económica. Porque al resto de muertos directamente se les da una bendición para evitar que vuelvan a la vida como muertos vivientes o como zombies y se les tira por el acantilado de los suspiros, ¿vale? Se les tira directamente fuera y que caigan allí. Entonces aquí, pues bueno, pues en el cementerio, pues lo que se van a encontrar son con ladrones de tumbas que van a perseguirles y van a detenerles, ¿vale? Y por último el Devorando el Mundo, que es una secta, los devoradores del mundo, que son fanáticos de Babracos, que fue un liche que pues, hace mucho tiempo peleó con el propio Arthur, que es el fundador de la ciudad y el que era el líder de la tribu teutógena, que fueron los que se establecieron ahí, los adoradores de Ulrich, y peleó contra este liche acabando con él, ¿no? Y pues estos son adoradores que quieren devolverle a la vida, entonces están pues suministrando una serie de baratijas que son símbolos de este Babracos, ¿no? Con la intencionalidad, pues como digo, de crear una secta mayor o de expandirse o de lo que sea. Tenemos este Golgoth, el ogro mercenario, que es un personaje que podemos utilizar bien como PNJ. Luego, al final del manual o de este suplemento, tenemos la hoja de personaje completamente hecha por si alguien quiere utilizarlo directamente como personaje. Y que, bueno, lo sitúa en la taberna en la cual se van a. O en la posada, ¿no? En la posada en la cual se van a hospedar los personajes durante la aventura, en la cual hay un evento opcional que es que sea atacada por Scavens. Entonces, pues si los jugadores se ven pues con problemas para superar esa prueba, pues puede aparecer este como PNJ y ayudarles, ¿vale? Tenemos aquí la guía del Cetro de Jade, que es esta secta, como digo, de Slanesh, que ya se nos describe, ¿no? Un poco en los anteriores suplementos, tanto en el Poder tras el Trono como en el de Middenheim, y que, bueno, pues sigue la tradición de los diferentes compendios donde ya habíamos visto a dos sectas de Zench, del Señor del Cambio, como era la mano púrpura y la corona de sangre. Y aquí nos presentan esta. Lo cierto es que el cetro de Jade tiene poca importancia o poca relevancia dentro de lo que es la campaña, ¿vale? Donde pues este Gotthard Wittgenstein, que es uno de los miembros de este cetro de Jade, pues es más una excusa para llevar a los personajes desde Aldorf hasta Middenheim, ¿no? Y luego la verdad es que tiene poca relevancia o tiene poca importancia dentro de lo que es la campaña. Pero sí que nos explican aquí pues un poco lo que es esta secta que pues toma el nombre de un cetro de jade justamente utilizado en sus ceremonias. Y lo que te explican es que, bueno, al fin y al cabo, como todas las sectas de los adoradores del caos están enfrentadas entre ellas, pues que los jugadores podrían aprovecharse, ¿no? Justamente, pues si logran desenmascarar a este Gotthard Wittgenstein, pues en vez de presentarlo ante la justicia, utilizarlo para pues sus propios beneficios, ¿no? Para detener pues a este magistrado que está tratando de tomar el poder de la ciudad de Middenheim, ¿vale? Que te explican un poco cómo poder utilizarlo y cómo serían los sectarios dentro de esta secta con pues los diferentes hechizos, milagros, este tipo de cosas, ¿vale? Tenemos el culto de Ulrich que pues nos presentan aquí primero lo que serían algunos ulricanos famosos, como este Skoll, que era un lobo gigante que acompañaba a Ulrich cuando caminaba por la tierra, a Arthur, el rey Arthur, el caudillo de los teutógenos, a otros, sobre todo al Ulrichs, que son los altos sacerdotes de la fe de Ulrich dentro de la ciudad de Middenheim. Algunos santuarios que podemos encontrar con su significado, ¿no? En el que se encontraron Ulrich y Sigmar y pelearon, ¿no? Y dependiendo de si eres ulricano o sigmarita, pues dices que ganó uno u otro, ese tipo de cosas, ¿no? Los caballeros del lobo blanco, esto ya os viene muchísimo mejor representado en la ciudad, en el suplemento de Middenheim, ¿vale? Tanto la guardia teutógena, todo esto, y sobre todo lo que es la herejía sigmarita, que ya habla de los problemas que existen dentro del imperio. Y es que cuando Sigmar caminaba por la tierra y comenzó a unificar las diferentes tribus, ¿no? Él pertenecía a los umberógenos, pues trató de sumar también a los teutógenos, que eran estos adoradores de Ulrich.
pero que el rey Arthur pues pasó un poco de él, ¿no? Entonces Sigmar escaló el Fauslag, escaló hasta la cima y retó a una batalla a Arthur. Entonces Arthur se enfrentó a él y en medio de ello, pues simplemente que sepáis que en el Fauslag, que es esta roca dedicada a Ulrich, pues hay una llama sagrada que brota de la propia tierra, una llama plateada, y que se la considera pues una bendición de Ulrich, pues Arthur durante la batalla empujó a Sigmar a esa llama para que ardiera, ¿no? Y Sigmar salió de ella sin ningún tipo de daño y acabó venciendo a Arthur. Entonces, por parte de los teutógenos, los adoradores de Ulrich se consideró que aquello era una bendición, ¿no?, del propio Ulrich, y se unieron a Sigmar en pues esto que era aquellas batallas contra los Pieles Verdes y que acabaría dando origen al imperio. Entonces, cuando Sigmar desaparece y es elevado a divinidad por parte del imperio como el dios principal, pues surge esta herejía sigmarita, donde los adoradores de Ulrich comienzan a decir, bueno, de manera soterrada, que pues Sigmar, que en realidad, pues que si es un dios menor porque ha sido bendecido y elevado a la divinidad por el propio Ulrich, que fue quien le bendijo, o que en todo caso es un semidios o como mucho un santo o algo parecido, ¿vale? Entonces, como que por parte de los adoradores de Ulrich se considera que Ulrich es el verdadero dios y que Sigmar, pues, no lo es o lo es menos, ¿no? Y evidentemente esto choca con las creencias del imperio. Y eso lleva a, pues, enfrentamientos más bien intelectuales, aunque podrían dirigirse hacia algo más, ¿vale? Presagios augurios, cómo quieres utilizar a Ulrich durante una partida para que dé pues, instrucciones, ¿no?, a sus adoradores, algunos milagros más, aparte de los que ya te aparecen dentro del libro básico. El diccionario del Ducado de Midenheim con los diferentes asentamientos, población, tipo de cosas, ¿vale? Y si faltaban personajes PNJs importantes dentro de lo que era la propia campaña, aquí se aumentan más. Ya te dicen, te señalan aquí al principio de: oye, es que ya sabemos que hay muchos PNJs que manejar dentro de la campaña, que es complejo, que es difícil, pero te vamos a introducir unos cuantos más que pues pueden dar pistas, pueden ayudar a los personajes durante el desarrollo de la misma y que, pues bueno, pues son PNJs ampliados, ¿vale? PNJs nuevos y PNJs ampliados. Tienes a este solucionador que trabaja para uno de los reyes del crimen, no uno de los reyes de los bajos fondos, que pues tiene información y que además os viene descrito aquí un poco cómo introducirle, sus estadísticas, su papel, la opinión que los demás tienen de él y lo que él sabe de los diferentes PNJs, así como los eventos del carnaval en los cuales él va a aparecer, ¿vale? Tenemos al chambelán de la corte, que además aparece en la novela de Los martillos de Ulrich. Esa novela, Los martillos de Ulrich, si podéis haceros con ella antes de jugar esta parte de la campaña, os va a ser súper útil, puesto que describe perfectamente lo que es la ciudad y los diferentes PNJs y lo que es un poco el ambiente, ¿vale? Es una novela que está muy bien. Los martillos de Ulrich, yo la he leído hace poco y la verdad es que está muy interesante y os digo, os puede servir muchísimo de ayuda para poder dirigir esta campaña. Natasia la espía, que trabaja para el barón Heinrich, que es el hijo bastardo del propio Graf, que está reconocido, está oficialmente reconocido, pero no tiene derechos sucesorios. El chantajista, que también aparece en la novela de los martillos de Ulrich. El oficinista, bueno, pues un burócrata. La sacerdotisa de Verena. La sacerdotisa de Salía. Como digo, siempre con la opinión que los demás tienen de ella, lo que ella sabe de los diferentes PNJs. La mano derecha de Basmeyer, que es el gran malo, ¿no?, de lo que es esta parte de la campaña y que tiene a esta ladrona o espía trabajando para él y que es la que mantiene retenida a la sobrina de uno de los altos magistrados, al cual chantajea a Basmeyer y que además actúa suministrando pues droga al canciller, ¿vale? Que tiene esas diferentes identidades secretas que utiliza para cada una de estas tareas.
Y caras familiares, pues bueno, pues si aún nos faltaban penejotas, pues introducimos aún más penejotas. Estamos recuperando a personajes no jugadores que han aparecido en las otras dos anteriores entregas de esta campaña, tanto en Enemigo en las Sombras como en Muerte en el Reich, ¿vale? Que son personajes ya conocidos que te dicen, pues que bueno, que si quieres introducirlos aquí, cómo podrías hacerlo y cómo podrían enriquecerte esta parte de la campaña. Llegamos aquí al capítulo 7 con el cambiante. Del plan de Basmeyer dentro de lo que es la campaña del poder tras el trono es que está chantajeando pues a gente muy importante, ¿no? Para realizar sus planes. Entonces había uno de los tres magistrados, él es uno de los magistrados, al otro lo tiene chantajeado porque tiene secuestrada a su sobrina, y el tercer magistrado pues era incorruptible, no encontró nada con que poder chantajearlo y lo mató y lo cambió por un doppelganger, ¿vale? Que se ha disfrazado de él, ha asumido su personalidad y pues está haciéndose pasar por él. Y lo que te dicen aquí es que especialmente pues si estás jugando con veteranos que ya han jugado la campaña y que por lo tanto conocen, ¿no? Que se ha producido esto, o que tú quieres introducir aún más peligro dentro de lo que es la campaña, que cambies a ese doppelganger por un demonio cambiante de Zench, que puede asumir cualquier personalidad y que además pues es mucho más poderoso que ese doppelganger y por lo tanto va a introducir en más problemas a los personajes y que además pues que incluso podría ser el auténtico malo el que en verdad está manipulando al propio Basmeyer, ¿vale? Bueno, cuál sería un giro ahí interesante. Y ya llegaríamos a la parte final de este suplemento, de este compendio, donde tenemos dos aventuras. Tenemos esta aventura que son completas. Lo que habíamos visto antes casi eran encuentros, ¿vale? Había alguno un poco más detallado o tal, pero básicamente eran encuentros. Esto ya son aventuras completas. Aquí vamos a tener scavens. Los scavens van a tener una parte muy importante dentro de la campaña ya en La Rata Cornuda, que es la cuarta entrega de lo que sería la campaña del enemigo interior. Y aquí básicamente pues nos los han ido presentando en Muerte en el Reich, los vimos durante pues dos escenas, ¿no? Cuando se estaba buscando la piedra bruja y cuando se estaba dentro del castillo Wittgenstein. Y aquí pues teníamos la escena opcional de poder introducirlos dentro de un asalto a la taberna en la cual habitan los personajes, ¿no? Que es un poco el hecho de te cuentan de pues que los mantengas ahí vivos, aunque no tienen una parte relevante dentro de lo que es la campaña, o de esa parte de la campaña, pues que lo mantengas vivo para que no le resulte tan distorsionador cuando luego tengan toda esa importancia en la cuarta parte, ¿vale? Entonces aquí vuelven a ser utilizados y pues eso, ¿no? El volver a tenerlos presentes, donde estos Skavens o estos Scavens, ¿vale? Pues están habitando los túneles inferiores del Fauslach. Cuando esta roca es construida la ciudad de Middenheim por parte de los enanos, estos se dedican a horadar la roca por debajo para llegar a la superficie y crean una especie de túneles y de ciudad subterránea que luego para fomentar lo que es la defensa de la propia ciudad supuestamente los derribaron y los anegaron, ¿vale? Para que no se pudiera entrar por ellos y que por lo tanto se mantenga lo que es la imposibilidad de llevar a asedio esta ciudad, puesto que pues básicamente es imposible, ¿no? El asaltarla. Pero algunos de estos túneles no fueron cerrados o han vuelto a ser abiertos y están habitados por estos Scavens, que entre los cuales hay un vidente gris, que es uno de estos altos hechiceros dentro de los Scavens, que está obsesionado con la vida y con la muerte, ¿no? Con la nigromancia. Él comprende que la vida y la muerte pues, no deja de ser energía mágica que se puede extraer para convertir la vida en la muerte, y que evidentemente como Skaven, pues para él la forma más pura y más poderosa de magia es la piedra bruja. Entonces lo que pretende es extraer la vida de las personas para convertirla, esa energía, en piedra bruja, ¿no? Que es un experimento que él tiene en la cabeza y que por lo tanto necesita pues sujetos de prueba para realizar sus experimentos. Entonces están secuestrando gente y lo que se van a encontrar los personajes es que una mansión está siendo atacada pues, por estos Scavens y por adoradores humanos de estos Scavens que pertenecen a la sociedad del colmillo amarillo. Y básicamente se van a encontrar eso, ¿no? Con una mansión que está siendo atacada, con esta casa que está siendo atacada por los Scavens que se llevan secuestrados
a alguno de los habitantes y van a tener que perseguirles por lo que son las alcantarillas y toda esta ciudad subterránea de pasadizos que hay en el interior de la roca del Fauslag, ¿vale? Por aquí PNJs y monstruos, que además te presentan dos estadísticas, dos bloques de estadísticas, puesto que dicen que elijas tú, ¿no? Que dependiendo de cómo de fuerte sea el grupo, de cómo de avanzado esté, pues que tú más o menos a ojo veas cuál es el que más en desafío les va a meter, ¿no? Para que no te pases, pero que tampoco te quedes corto. Y tenemos los cráneos de la muerte, que esta fue una aventura pues ya clásica dentro de lo que es Warhammer, pero que aquí ha sido adaptada para continuar la historia de Hans Gruber, el Señor de la Tumba, que apareció en el compendio de Muerte en el Reich. En el compendio de Muerte en el Reich había este Hans Gruber, que era un antiguo sacerdote de Sigmar, que fue expulsado del monasterio de Sigmar porque comenzó a estudiar pues, libros prohibidos, ¿no?, sobre nigromancia, y para vengarse del alto sacerdote que había allí sigmarita, pues le atacó cuando estaba viajando con los personajes hacia Altdorf, ¿vale? Y es así como se introduce a los personajes, que se lo van a volver a encontrar en el camino de Altdorf a Middenheim, donde este Hans Gruber, pues también resentido con una mujer que habita por allí en un pueblo, que él confundió pues su amabilidad con algo más y pues recibió una paliza de su marido, ¿no? Entonces pues ha vuelto para vengarse y él está practicando un hechizo para animar calaveras, ¿no? Para hacer que estas calaveras vuelen y pues poder utilizarlas para sus fines. Entonces está practicando con ellas. Cuando los jugadores pasen por ahí por la caravana, pues va a aparecer uno de estos cráneos que se le ha ido de control y va a provocar que la caravana o el carro este en el que están viajando pues choque y pierda una rueda y tengan que esperar por allí. Entonces pues a la hora de ir a descubrir qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que ha ocurrido con esta calavera, pues descubrirán el plan de este hechicero aquí en la localización de Pristok, a donde ha ido a vengarse y la cual pretende hacer arder llevando a estas calaveras con antorchas en la boca que dejarán caerlas en los tejados por allí de las casas y quemarla por completo, ¿vale? Mientras se venga de esta mujer a la que él cree que se ha burlado de él, ¿vale? Básicamente esta sería la aventura, que se supone que salir este Graver no tiene que morir, puesto que continuará sus peripecias en el siguiente compendio, ¿no? Donde nos presentarán otra aventura donde pues continuará como una micro campaña dentro de la propia campaña. Por aquí PNJs y tal, ¿vale? E incluso los esqueletos que les falta la cabeza porque he estado experimentando con ella, ¿vale? Tenemos por aquí a Erina Eberhauer, que es la hermana de Jana Eberhauer, que es la ayudante del gran hechicero de Middenheim, lo cual, pues bueno, nos la presentan aquí como si pudiéramos utilizarla como PJ, ¿no? Si alguno de los personajes quiere utilizarla. Yo no sé si lo permitiría, porque evidentemente te daría acceso muy rápido a lo que son las altas esferas de los PNJs con los que tienen que hablar, ¿no? Entonces, no lo sé, ¿no? Dependiendo en qué grado o en qué avance de la campaña ya estuviera, la permitiría utilizarla o no. Y también tenemos la hoja de este soldado ogro, que pues la especie de ogro no te viene definida como raza dentro del manual ni en ninguno de los suplementos que yo haya visto hasta el momento, pero bueno, podemos jugar con este ogro dentro de lo que es la aventura, pues si lo necesitan no tienen que echar de mano de él. Tenemos por aquí unas cuantas ayudas de juego, la publicidad de Middenheim que ya vimos aquí en el canal, y este mapa de la ciudad de Middenheim. Y ya habríamos visto completito este compendio del poder tras el trono para Warhammer Fantasy. Bueno, ya lo hemos visto de página a página completita, como siempre, este compendio que es finito, apenas tiene unas 140, ¿no? Creo que eran 124 páginas, ¿vale? 124 páginas donde, como habéis podido comprobar, lo que encontramos es una expansión. Lo que se hace es expandir lo que encontramos dentro de la campaña.
más PNJs, más eventos en los cuales poder relacionarnos con esos PNJs, alguna aventurilla suelta, algunos encuentros y alguna descripción de sectas que vamos a poder encontrar dentro de lo que es esta parte de la campaña, ¿vale? Aunque realmente la secta que aquí nos viene descrita pues tiene poca importancia, poca relevancia dependiendo de de la forma que tengan de actuar los propios personajes. Me parece un suplemento interesante, un suplemento que desde luego os va a dar mucho juego junto con la campaña, puesto que, como digo, la va a expandir, va a hacer que dure más, va a hacer que tenga mayor número de interacciones, pero que desde luego no es imprescindible, ¿vale? Si queréis dirigir lo que es la parte de este poder tras el trono en la ciudad de Middenheim, realmente solamente con el suplemento o con la parte de la campaña del poder tras el trono tenéis suficiente. Incluso os diría que el suplemento más imprescindible y el más necesario para dirigir esa parte de la campaña es Middenheim, la ciudad del lobo blanco. Ese suplemento donde vais a tener todas las localizaciones que se pueden encontrar y que evidentemente siendo y tratándose de una campaña o esta parte de la campaña realmente abierta, muy de mundo abierto, muy sandbox, donde los jugadores van a poder hacer lo que quieran, relacionarse con quien quieran en cada momento, buscar información sin tener una línea prefijada de lo que van a tener que ir haciendo, evidentemente tener la localización completamente descrita les va a servir de mucho y a ti como director de juego a la hora de llevarla a la mesa. ¿Vale? Por lo cual os diría que el suplemento realmente imprescindible es el de Middenheim. Este os amplía y amplía muchísimo, ¿vale? Os presenta nuevos PNJs, nuevas cosas que desde luego van a hacer que vuestra campaña se enriquezca y sea, pues como digo, más grande, más amplia. Pero no es imprescindible, ¿vale? O sea, se puede dirigir perfectamente el poder tras el trono sin este suplemento. Os es muy útil. No os es útil luego fuera, ¿vale? Hay otros compendios como era el de Muerte en el Reich o el del enemigo el enemigo en las sombras, que era el primero, donde luego el compendio sí que os iba a dar utilidad fuera de lo que era la propia campaña, por sí solo valía. Este no, este realmente va acompañando a la campaña, ¿eh? Luego este fuera ya no va a tener mayor reuso que podáis darle, ¿vale? Sí que está muy prefijado y muy fijado porque, como digo, amplía lo que es esta parte de la campaña. No es imprescindible, pero es muy útil y va a hacer que esa parte de la campaña pues os dure más, sea más rica, sea más amplia, ¿vale? Como digo, no es imprescindible, pero sí que es va a darle un salto de calidad a lo que es esa parte de la campaña. Bueno, esta es mi reseña del compendio del poder tras el trono. El compendio del poder tras el trono, ya se me lían los nombres con todas las partes que hemos hecho de esta campaña de Warhammer, ¿vale? Ya hemos visto el enemigo en las sombras, ya hemos visto Muerte en el Reich, el poder tras el trono. El siguiente será la rata cornuda, que vendrá junto con su compendio y con el suplemento de Aldorf, ¿vale? Que aquí teníamos el de Middenheim, pues vamos a tener el de Aldorf, que va a ampliar y nos va a describir completamente y perfectamente lo que es esta ciudad, que es la capital del imperio, con lo cual realmente importante. Y trataremos de traerla aquí al canal, como hemos visto todo lo de Warhammer, que ya sabéis que nos encanta este juego y seguiremos dándole mucha caña hasta que esté publicada por completo la campaña, esta enorme campaña, una de las campañas míticas dentro de la historia del rol, como es el enemigo interior. Así que no os lo perdáis, no olvidaos suscribiros, que si no luego lo perdéis y es una pena que os perdéis este tipo de cosas. Cuídense mucho, sigan jugando y nos vemos en el siguiente vídeo. Saluditos.